Santidad, pecado y nuestra relación con Dios. Introducción. En este tiempo previo de Pascua, se hace imperioso hacer un examen de los fundamentos de verdad alrededor de esta tan solemne conmemoración mandada por Dios a su iglesia, recordando que antes de celebrarla debemos meditar profundamente en lo que ha sido nuestra conducta durante el año en relación con esos fundamentos de fe y el propósito en sí mismo por el cual Dios estableció esta solemnidad. Empecemos examinando el asunto del pecado y la interpretación que Dios mismo nos da en 1 de Juan 3, verso 4. Debo advertir que las citas bíblicas corresponden a la versión Revised Standard Version, RSV, que dice: todo el que comete pecado es culpable de ilicitud. Pecado es ilicitud. Ahora vamos a lo que enseña el diccionario Oxford English Dictionary del término ilicitud. Dice: estado de desorden debido a un irrespeto de la ley. Además lo define como anarquía, caos, ingobernabilidad, falto de control, carencia de freno. Sabiendo nosotros del estado de desorden en que Satanás convirtió la creación perfecta que Dios había hecho, podemos confirmar el origen del pecado, los efectos de inutilidad y ruina, tohu y bohu, que produjo, y quién es el originador. Por otro lado, después de conmemorar el gran sacrificio que el Hijo de Dios enviado tuvo que sufrir, siendo humano como cualquiera de nosotros, y comprendiendo mejor con cada Pascua que celebramos el inconmensurable hecho de amor de Dios el Padre y Jesucristo, al derramar este último como ofrenda viva de pecado, sin haber jamás pecado, su preciosísima vida santa y divina para pagar la sentencia de muerte que reclama la vida de cada ser humano, porque todos hemos pecado y sido hallados en rebelión u hostilidad hacia Dios y su autoridad y señorío. Entonces, Dios nos sirve la oportunidad vivencial de alimentarnos físicamente de panes sin levadura o panes de justicia. Recordemos que el cuerpo de Cristo es nuestro pan sin levadura. Él es la Pascua, que comemos durante 7 días. Pero por supuesto, no se trata solo del acto físico en sí mismo, sino también de entrenarnos en cómo sustituir los panes con levadura, que son los de injusticia, que cada día nos ofrece la sociedad del mundo, aplicado en la dimensión espiritual como hijos de Dios. Antes de tomar la Pascua de este año, preguntémonos: ¿qué tan digno soy hoy de tomar la Pascua del Señor? ¿He examinado suficientemente mi vestido espiritual con el que me presentaré ante Dios a la hora pascual? Puedo concluir que en realidad estoy reconciliado con Dios, que no existe incompatibilidad alguna en mi espíritu con el Espíritu de Dios. Estoy seguro de que no existe en mí algún pecado oculto. Puedo comprobar que me he superado ante el modelo que tengo en Cristo Jesús comparativamente con mi estado espiritual en la Pascua del año pasado. Parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Leamos entonces Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 18. Y vamos a leer los versos 9 al 14.
Lucas capítulo 18, versos 9 al 14. ¿Qué dicen? Él, Jesús, contó también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos porque eran justos y despreciaban a otros. Observemos que Jesús está describiendo el sentir interior de algunos que se creían justos. Es lo que podemos percibir, aunque la frase usada por Jesús la exponga como si en verdad ellos fueran justos. Dos hombres entraron al templo a orar, uno un fariseo y el otro un recaudador de impuestos. El fariseo en pie oraba consigo mismo: Dios, te agradezco porque no soy como los otros hombres, extorsionistas, injustos, adúlteros, ni siquiera como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana. Doy diezmos de todo lo que tengo. Pero el recaudador de impuestos se mantenía alejado del altar. Ni siquiera levantaba sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé misericordioso conmigo, pecador. Les digo, este hombre descendió a su casa justificado más que el otro, porque el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Observemos en el verso 11 que el fariseo oraba consigo mismo, es decir, no existía contacto con Dios. Con su actitud altiva, leudada, cortó la vía de comunicación con Dios. La lista de los sacrificios humanos que acostumbraba hacer el fariseo para obtener el favor de Dios era completamente inútil, porque en Mateo 9, verso 13, vamos a Mateo 9, verso 13, Jesús nos dice: ved y aprended lo que esto significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Ahora revisemos la actitud del recaudador de impuestos en verso 13. 1. El recaudador no se sentía digno de estar cerca del altar. 2. El recaudador estaba realmente doblado en actitud humillada ante el altar de Dios. 3. El recaudador estaba realmente compungido y arrepentido de pecar. Habría que preguntarse, ¿quién es digno entonces de presentarse ante el altar de Dios para tomar la Pascua? ¿Cómo entender y aplicar la lección que Jesucristo está enseñando en la parábola citada? Es evidente que Jesús nos presenta la actitud del recaudador de impuestos como el modelo a seguir en toda ocasión en que necesitemos interactuar con Dios. ¿Por qué? 1. Porque el recaudador no se sentía digno de la presencia de Dios. Su actitud demostraba que entendía la santidad reverencial de Dios. 2. Porque su actitud era la de un corazón contrito y humillado y en necesidad del perdón de Dios. 3. Porque demostraba profundo arrepentimiento y necesidad de cambio. La santidad reverencial de Dios. ¿Qué significa santidad? Puesto que la Biblia se interpreta a sí misma, no vamos a lograr hacernos a una visión más verídica consultando los diccionarios disponibles en el mundo, sino consultando la Biblia misma. Probablemente la figura más efectiva que Dios usa en la Biblia para darnos idea de su santidad y, por consiguiente, la santidad de sus elegidos es su vestido y las características del vestido de nosotros, sus hijos. Recordemos que Jesús en Revelación capítulo 22, verso 16, dice de sí mismo ser la estrella resplandeciente de la mañana. En concordancia con esto,
Lucifer al principio está descrito por Dios como estrella del día, podríamos decir el sol del día, hijo de la mañana. Por supuesto, este era el carácter de Lucifer antes de convertirse en Satanás. Pero notemos la similitud de la expresión arriba citada para describir el carácter de Jesucristo con esta última que describe a Lucifer. Sabemos que el sol que nos alumbra es una estrella. Entonces, podemos entender que Jesús se describe a sí mismo como el sol resplandeciente que vemos todos cada día. Y aunque el sol deslumbrante refleja una variedad de rayos de distintos matices de color y esencia, su aspecto integral nos refleja el más deslumbrante blanco color, que es el aspecto descrito en las Escrituras de la apariencia divina y angelical. Y algo muy fácil de ser comprendido es la absolutamente contrastante apariencia de las estrellas con la gran oscuridad que produjo Satanás con su rebelión. Las tinieblas u obscuridad describen el espíritu de Satanás y sus ejércitos. Y la luz esplendorosa describe la vestidura de Dios y sus santos. Hasta este punto podemos afirmar entonces que el esplendor blanco de la luz de Dios evidencia su santidad. Y por supuesto, su absoluto contraste u opuesto es el color negro, que refleja el carácter y espíritu de Satanás, que fue lo que resultó de su rebelión contra el gobierno de Dios y su transgresión y oposición a las leyes de Dios y a la sagrada y blanca dignidad que antes tenía. Él es el gran autor del pecado. En consecuencia con esto, el profeta Daniel escribió, Daniel 7, verso 9. Daniel 7 y verso 9 nos dice: Mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y uno que era anciano de días, Jesucristo, asumió su posición. Su ropa era blanca como nieve, y el pelo de su cabeza como lana pura o blanca. Daniel además revela en relación con algunos santos de la Iglesia de Dios en el tiempo del fin lo siguiente en Daniel capítulo 11. Vamos a Daniel capítulo 11 y verso 35. Y algunos de aquellos que son sabios caerán en pecado para ser refinados y limpiados y hechos blancos. En este mismo sentido, Daniel hace la siguiente referencia en capítulo 12. Si quiere, vayan a capítulo 12, verso 10. Muchos se purificarán y se harán blancos y refinados, pero los inicuos del pueblo de Dios que prefirieron seguir en pecado, obrarán inicuamente. Para comprender aún mejor lo que significa la santidad de Dios y de sus siervos fieles, vamos a el libro de Revelación, al capítulo 3, Revelación capítulo 3, verso 18. En el verso 18 dice: Por tanto, te aconsejo que compres de mí oro refinado por fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas. En esta escritura vemos que Jesús revela la conexión entre las vestiduras blancas y el oro refinado por fuego, con su carácter divino y santo. También en Mateo 17, verso 2, ya no con palabras, sino con hechos, Jesús se transfigura ante los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Y dice: y su rostro destellaba como el sol, y sus ropas se volvieron blancas como la luz.
¿Nos debería importar la santidad reverencial de Dios? ¿Por qué es tan importante conocer cada vez mejor la santidad reverencial de Dios? Si en cada día que comienza nos rendimos ante Dios en aquella misma actitud humillada y arrepentida del recaudador de impuestos, clamando por su misericordioso amor, reconociendo que Él es Señor de nuestras vidas, porque Él las ha comprado al más alto precio que humanamente se pudiera calcular, y porque Él allanó el camino por el que debemos transitar exitosamente, después de habernos demostrado con su ejemplo perfecto de vida cómo comportarnos en el mundo gobernado temporalmente por Satanás, porque el pecado y la muerte, fueron vencidos por Él, nuestro pastor. Entonces, asimismo, en cada día continuo que confirmemos nuestra lealtad a Dios al alimentarnos de pan sin levadura, que simboliza a Jesucristo, su palabra, el Evangelio, podremos realmente constatar nuestro crecimiento en gracia y conocimiento en el carácter reverencialmente sagrado propio de nuestro Padre Creador y de Jesucristo, que es el mismo que ambos están intensivamente esforzándose por formar en cada uno de sus hijos verdaderos en la iglesia de su propiedad. En la medida en que esté concentrado nuestro interés en adquirir la visión cada vez más completa de lo que es la santidad reverente de Dios, así también será nuestra mejor visión de nuestra conducta proclivemente pecaminosa y estaremos capacitándonos más efectivamente para enfrentar y vencer o superar cada día las muchas formas en que Satanás influye en nuestras decisiones y acciones en medio de nuestras interacciones sociales, familiares, laborales, de negocios o de diversión. Generalmente tendemos a asumir como un hecho que estamos firmes en los compromisos que hemos adquirido con Dios desde el día de nuestro bautismo, pero por una válida razón, Dios en su celo amoroso nos advierte. Por tanto, cualquiera que piense que prevalece, haga caso a menos que caiga. Esto está escrito en capítulo 1 de 1 de Corintios, en el contexto de una exhortación apostólica de advertencia, en el sentido de que nunca caigamos en aquella conducta descuidada, hostil o rebelde del pueblo de Israel de antaño, de los cuales en su mayoría no se agradó Dios, por lo cual fueron destituidos en el desierto. Y el desierto es símbolo del espíritu en que se encuentra el mundo que conocemos, que es el de Satanás. Guerra de oscuridad contra la santidad. Con todo lo que Dios nos ha revelado hasta hoy, por medio de su apóstol del tiempo del fin, Herbert W. Armstrong, sabemos que ha habido una abierta guerra declarada de parte de Satanás contra Dios y su maravilloso plan maestro divino. Somos testigos de la gran oscuridad en que ha estado el mundo gobernado por Satanás, el autor de Tohu y Bohu, que significa desierto, vacío e inútil. Cada uno de nosotros ha experimentado vivir en completa oscuridad espiritual, guiado por otros ciegos, tropezando constantemente, produciendo en algún grado mal, conflicto y perturbación a otros, sin darse cuenta del señorío de Satanás sobre nuestras mentes. Sabemos también que estos comportamientos hostiles y de rebeldía, aunque sean realizados en completa ignorancia de Dios, sus leyes y su santidad reverente, es lo que produce el pecado, que es el fruto del estilo de vida tradicional de las muchas generaciones humanas que han existido en la tierra desde Adán. Entonces, fue el antagonismo destructivo que germinó primero en el corazón de Lucifer, lo que causó la gran oscuridad que ha afectado desde entonces la tierra en que vivimos y el vasto universo espacial. Y luego
fue inculcado por Satanás en cada ser humano desde Adán, produciendo un gran abismo entre Dios y los hombres, el cual solo era posible resolver por medio de la involucración de Dios mismo en los asuntos de la humanidad a lo largo de la historia del hombre, realizado tan evidente y contundentemente, por ejemplo, con la primera venida de Jesús, el Mesías, el Cristo. ¿Qué tanta conciencia tenemos cada uno de nosotros acerca de la forma en que Satanás ha estado inculcando esa semilla de oscuridad que es el pecado de antagonismo destructivo o guerra contra la luz esplendorosa de la santidad reverencial de Dios? Deberíamos poner lo mejor de nuestras potencialidades humanas en conocer y entender mejor la santidad propia de Dios y, asimismo, la naturaleza de la semilla del pecado que Satanás ha estado cultivando en los hombres comunes y los que somos hijos de Dios. El pecado y el experimento de la rana. Tenemos que tratar de descubrir si quizás en medio del ambiente instigador de pecado en que cada uno vivimos, hemos podido haber caído en este comportamiento de la rana en el peligroso ambiente mortal a que la sometieron. Se hizo conocido en el mundo un experimento en un laboratorio científico que consistió en observar la relación de una rana cuando de repente es lanzada a un recipiente lleno de agua muy caliente. En esta primera fase, la rana saltó del recipiente inmediatamente, su piel rozó la superficie del agua caliente. En la segunda fase, colocaron el recipiente con agua a temperatura ambiente, lanzaron allí la rana, que en lugar de saltar del recipiente, se mantuvo flotando en el agua con aparente apaciguamiento. Luego, sometieron el recipiente con todo a fuego lento y esperaron minutos para observar si en algún momento la rana saltaría. Pasado un rato, cuando el agua se había calentado a más de 40 grados, la rana comenzó a dar muestras de perturbación, pero parecía incapacitada naturalmente para saltar del recipiente y sucumbió después. Según pueden demostrarlo muchos testimonios de la vida cristiana, parece que este es el método más contundente a que Satanás induce y ambienta alrededor de los hijos de Dios, y eso lo podemos experimentar similarmente cuando preparamos pan con levadura. El panadero pone solo una mínima porción de levadura tibia sobre la masa, y luego de algunas horas, lentamente el germen leudante va multiplicándose en la masa hasta leudar cada milímetro cúbico de la misma. Este germen leudante es bíblicamente símbolo del pecado, es decir, la manera como se inicia en el hombre y lentamente va propagándose hasta llenar toda la mentalidad humana. Aquí podemos apreciar de nuevo los poderes opuestos alrededor de la vida de cada verdadero hijo de Dios. El pan inflado de levadura simboliza la absurda pretensión del humano de ser mucho más grande o poderoso de lo que en realidad es, para valerse por sí mismo sin Dios. El pan sin levadura simboliza la humilde actitud compungida del recaudador de impuestos, rendida a Dios sin pretensión alguna de vanidad o rivalidad. Es el espíritu testimonial mismo de Jesucristo, nuestro modelo de vida. Pecado y nuestra relación con Dios. ¿Hasta qué punto hemos estado asumiendo individualmente que nos mantenemos firmes y estables en comunión con Elohim, Dios Padre y Jesucristo, y en consecuencia nuestra relación con ellos es aceptable? Deberíamos someter a prueba, a la luz de las Escrituras, si tal asunción es cierta. Otras formas de cuestionarnos individualmente, siguiendo ese mismo sentido, sería:
hasta qué punto he estado asumiendo que mi relación con Dios es aceptable, porque no veo que el pecado haya logrado perjudicar o interrumpir mi comunión con Dios. ¿En qué grado puedo verificar en mi ser interior y conciencia que la levadura pecaminosa no se haya mimetizado u ocultado en alguna de mis actividades de pensamiento, intención o acciones diarias, incluyendo los momentos en que he elegido para ir ante el altar de Dios a orar? ¿Cuál es la posición o perspectiva de Dios frente al pecado desde el principio? ¿Puede Dios, en su santidad y circunstancias especiales que Él haya revelado en las Escrituras, tener relación o estar en contacto con el pecado o el pecador? Recordemos que Jesucristo fue enviado para morir por nuestros pecados y para convertirse en nuestro agente intermediario entre Dios el Padre y cada uno de nosotros, ejerciendo como nuestro sumo sacerdote en el tercer cielo. Esto nos comienza a dar luces sobre la perspectiva de Dios frente al pecado o el pecador. Tenemos que entender y aceptar que en realidad, dado su carácter sagrado y eternamente incontaminado, puro y perfecto, no puede ni ha podido permitirse por esa misma naturaleza divina relacionarse con el pecado o el pecador, sino con el pecador arrepentido y siempre en nombre de o por la mediación de nuestro sumo sacerdote. Esforcémonos pues en entender por qué Jesús resucitado le dijo a María Magdalena: no me toques, porque aún no he ascendido al Padre. Eso está en Juan 20, verso 17. También en el Antiguo Testamento, cuando los hijos de Aarón oficiaban en el tabernáculo, procedieron sin el espíritu reverencial y temeroso en el lugar que había sido construido para santificarse y hacer posible la gloriosa inmaculada presencia del omnipotente Dios eterno. Vayan a Levítico capítulo 10. En el capítulo 10, verso 1 al 2. Levítico 10, versos 1 al 2. Cada uno cogió su incensario y pusieron fuego en ellos, y echaron incienso en ellos, y ofrecieron fuego inmundo ante el Eterno, tal como él no les había mandado. Oficiaron descuidadamente sin seguir las instrucciones de Dios en la preparación del aceite de la unción santa con que se debía santificar. Y fuego salió de la presencia del Eterno y los devoró, y murieron ante el Eterno. Aparentemente, a lo largo de las escrituras vinculadas al antiguo tabernáculo o templo, así como a la iglesia que Jesucristo comenzó a establecer después de su primera venida, el propósito de Dios en desarrollo nos ha estado enseñando la gran diferencia existente en las naturalezas entre su siempre buena santidad, su dimensión espiritual infinita, el árbol de vida que Él había ofrecido tan generosamente a Adán y Eva, y nuestra existencia temporal, físico-química entregada al mal o a lo profano, autoconfiada y hostil a Elohim, alimentándose cotidianamente del árbol del conocimiento del bien y del mal, y avanzando siempre en oscuridad de ignorancia hacia su propia muerte. ¿Qué fue la opción que eligieron Adán y Eva? Entonces nosotros, la Iglesia de Dios en arrepentimiento, deberíamos asegurarnos de que nuestro más atento enfoque sea alimentarnos principalmente en cada día del fruto del árbol de vida, Jesucristo, nuestro pan sin levadura, que fue lo que Elohim ofreció a nuestros padres Adán y Eva desde el principio. Dios es el gran alfarero maestro de todos. Así entonces, el otro aspecto de su propósito de establecer el tabernáculo, cuando Él era el rey de Israel, y luego el templo, cuando el hombre era el rey de Israel, fue
que éstos sirvieran para manifestarse a su pueblo y como medio para enseñar al pueblo de Israel a obedecerle, a temerlo y a conocerlo, y luego enseñar a los verdaderos cristianos en la iglesia su gran plan maestro de salvación, la forma como deberían tratar con él para lograr el increíble potencial humano, al guardar cada una de las fiestas santas como se hacía en el tabernáculo. En perspectiva, podemos ver el tabernáculo o morada de Dios en el centro de la tierra habitada por el pueblo de Israel, teniendo a los levitas inmediatamente a su alrededor. Es decir, que los más cercanos al tabernáculo era la tribu de los levitas. Y claro, las otras tribus estaban más alejadas, siempre todas alrededor del tabernáculo. Los levitas no recibieron tierras como herencia, porque su herencia era Dios mismo, lo cual era en sí mismo un simbolismo profético del sacerdocio eterno de Melquisedec en el futuro. Y fueron ellos los que Dios eligió en lugar de todos los primogénitos de las familias, como somos hoy los miembros de la Iglesia de Dios, como primicias de toda la humanidad. Es decir, nosotros somos como los primeros frutos de todas las razas y pueblos del mundo. Más exactamente, los primogénitos de cada familia del mundo. Y de ellos, los levitas, eligió a Aarón y sus hijos para ser su sacerdocio temporal, quienes exclusivamente construirían y ministrarían su casa. Hemos comprendido pues realmente la gran importancia que Dios otorgó al sacerdocio arónico y en segundo lugar al resto de los levitas, de los cuales Aarón y sus hijos eran sus sacerdotes, puesto que su servicio también era, como dice la Escritura, una copia y sombra. Eso está en Hebreos 8, capítulos 4 a 5, del sacerdocio de Melquisedec hoy. Moisés y Aarón vinieron de la tribu de Leví, y Dios designó a Moisés para consagrar o santificar todo el tabernáculo, que incluía a Aarón mismo y sus hijos. Esta consagración se hacía con el llamado aceite santo de la unción, que simbolizaba la naturaleza del Espíritu Santo. Esto está en Éxodo 30, versos 26 a 32. Esta solemnidad de consagración indica la institución por parte de Dios de posibilitar la relación más cercana, única y directa que Él había planeado tener con algunos humanos consagrados como sacerdotes, los cuales debían mantenerse en aquella misma santidad que Dios mismo les otorgó por medio de ser ungidos. ¿Por qué y para qué se establecieron los sacerdotes? Todos conocemos la primera referencia a un sacerdote en Génesis capítulo 14. Si quiere, vayan allá, Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, versos 18 al 20, que dice: Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo y dijo: Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Es interesante notar que pan y vino son inherentes a un sacerdocio y por lo tanto al tabernáculo o templo. Observando las circunstancias aquí y tratando de entender el momento en que aparece Melquisedec, uno puede afirmar que Melquisedec sacó el pan y el vino como símbolos o enseñas de liberación o salvación de la muerte o de una amenaza de muerte.
Por seguro, él sabía que ese pan y vino se establecerían más tarde como parte de las continuas ofrendas quemadas que día a día se ofrecerían en su tabernáculo y templo, y después de su primera venida a la tierra, como símbolo de su carne y sangre respectivamente, para ser comidos por su iglesia, su cuerpo, en la Pascua. También conocemos el oficio del sacerdote, como dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 y verso 25. El Melquisedec está habilitado en todo tiempo para salvar a los que son atraídos a Dios por medio de él, puesto que él siempre vive para interceder por ellos. Y unas páginas atrás, en el capítulo 5 de Hebreos, Hebreos capítulo 5 y versículo 9, que dice: y se convirtió en la fuente de eterna salvación a todos los que le obedecen. Dios enseñó que todo en la tienda de reunión tenía que ser asistido por el sacerdocio. La mesa de los panes de la presencia, simbolizando la membresía de la iglesia en el futuro, estaba colocada en el lugar santo al norte y al frente del candelero, simbolizando el ministerio de la iglesia en el futuro, que algunos sacerdotes debían mantener en una condición de encendido continuo todos los días y noches, simbolizando el Santo Espíritu de Dios. Y el altar del incienso también a la misma hora y estado que el altar de las ofrendas quemadas en el atrio exterior, es decir, el atrio exterior de bronce. Debemos recordar que todos los ceremoniales que realizaban los sacerdotes en el tabernáculo y luego en el templo tenían como propósito general santificar todo lo que se había contaminado de pecado y que era indigno de la presencia de Dios. El lugar santísimo, ubicado en el extremo occidental del tabernáculo, a donde solo podía ingresar una vez al año en la fiesta de expiación el sumo sacerdote en turno, contenía todos los símbolos de la gloria santísima de Dios. El arca del pacto con los dos querubines protectores sobre el trono de misericordia o propiciatorio, y era considerado ser la morada de Dios o lugar de la presencia. Pero recordemos también que enseguida del lugar santísimo y separado por un denso velo adornado con figura de querubín, estaba el lugar santo, donde todo en él parece simbolizar el lugar donde el sacerdocio de Jesucristo ministra, donde podemos encontrar la mesa de los panes de la proposición, 12 piezas de pan que simbolizaban las 12 tribus de Israel y en el futuro los 12 apóstoles, el candelero simbolizando el sacerdocio y en el futuro el ministerio de la iglesia, y el altar del incienso que estaba delante del velo, simbolizando el oficio permanente y propio de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Todo lo cual, tanto del lugar santísimo como del lugar santo, eran de oro puro, también simbolizando la santidad de Dios. Era sombra de la forma como Dios había diseñado el desarrollo de su plan maestro de salvación eterna, siempre a través de Jesucristo oficiando como nuestro intercesor salvador, lo cual a su vez involucraba el anuncio del Evangelio del Reino de Dios, como se reveló en Hebreos capítulo 4 y verso 2, que dice: para una buena nueva, Evangelio, vino a nosotros como a ellos, los israelitas. Y sabemos que Cristo mismo y sus apóstoles
anunciaron ese mismo evangelio más tarde, a través de sus obras fieles, como está escrito también en, si quieren vayan allá a Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 25. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 25, que dice: pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa palabra, Jesucristo, es la buena nueva que les fue predicada. Otra vez, había 3 propósitos por cumplirse en el tabernáculo o templo. 1. Revelar su naturaleza divina y santa, digna de reverencia, y la forma de recibirla como dádiva. 2. Enseñar a su pueblo a conocerlo. 3. Temerlo mediante obediencia en reverencia. Para entender mejor nuestra necesidad vital de ser verdaderamente santos, incontaminados, como tenía que ser todo lo que ocupaba el tabernáculo y el templo, como morada de Dios, y teniendo en cuenta que nosotros fuimos elegidos para ser la morada de Dios, aunque temporalmente corruptibles hoy, pero predestinados a convertirnos en seres incorruptibles, si en verdad los frutos de nuestras vidas individuales demuestran ser frutos dignos de arrepentimiento para vida eterna. Revisemos lo que el apóstol Pablo nos recuerda en Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Y vamos a leer los versos 12 al 15, que dicen: ahora bien, si alguno edifica sobre el fundamento, es decir, lo que los apóstoles nos enseñaron desde el principio, con oro, plata, piedras preciosas, que son materiales incorruptibles y símbolos de la naturaleza santa e incorruptible de Dios, madera, heno, paja, que son materiales corruptibles, incompatibles con el fundamento, la obra de cada uno se manifestará, porque el día la revelará, porque será revelado con fuego, es decir, las duras pruebas espirituales, y el fuego, que es también símbolo del Espíritu de Dios, probará qué tipo de obra ha hecho cada uno. Si sobreviviere la obra que ha edificado sobre los cimientos, recibirá una recompensa, es decir, salvación y vida eterna con Dios. Si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvado, pero solo a manera de fuego. Es decir, si no ha cometido el pecado imperdonable y si por las duras pruebas a que será sometido en el resto de su vida, ha tenido tiempo de dar frutos dignos de arrepentimiento. En la Biblia interlineal, el verso 15 es vertido así: si de alguno la obra hubiere de ser quemada, él ha de ser penalizado, aún así, él habrá de ser salvado en esa condición, aún así, en forma de ser probado por fuego. Estas escrituras nos permiten apreciar el alcance de la naturaleza bondadosa y misericordiosa de Dios para con nosotros, sus elegidos, aunque lleguemos a estar en aquella condición de un hermano en el estado de tibieza espiritual, como vemos en Revelación capítulo 3, verso 17, que dice: no sabiendo que estás en estado miserable, lastimoso, pobre, ciego y desnudo. Nuestro gran problema de conflicto permanente que tenemos en el mundo de Satanás con Dios hoy es caer en ese estado de tibieza espiritual de la última era de la iglesia, en que
aunque estemos en esa condición tan crudamente reprochada por Dios. Sin embargo, llegamos a mantener la convicción de que somos ricos espiritualmente, asumiendo que poseemos la alta dignidad santa de poder tener comunión con Dios el Padre y Jesucristo, y que, lejos de vernos desnudos ante Dios, seguimos asumiendo que nuestro vestido espiritual es blanco y resplandeciente. ¿Cómo comprobar que tenemos comunión con Dios? En este tiempo de preparación pascual, deberíamos esforzarnos con más intensas súplicas a Dios en cuanto a que nos pueda habilitar para concentrar nuestro mayor interés en ampliar nuestra capacidad de discernir y visualizar más fundamentalmente la naturaleza gloriosamente santa y reverencial de Él, que es el espejo deslumbrante ante el cual deberíamos siempre examinarnos críticamente, para siempre concluir que jamás seremos humanamente dignos de tener comunión con Él. Y por esa razón, necesitamos de la mediación de nuestro sumo sacerdote, porque todavía no tenemos íntimo y directo contacto con Dios el Padre. Pero Jesucristo se esforzó suficientemente en enseñarnos de qué se trata la oportunidad que Dios nos ha ofrecido de hacer realidad nuestra comunión con Él a través de Él mismo, cuando nos dejó escrito en el libro de Juan, capítulo 14. Vamos al libro de Juan, capítulo 14. Y vamos a leer los versículos 6 y luego vamos al verso 10 al 13, que dicen: Ninguno viene al Padre sino por medio de mí. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo a vosotros no las hablo basándome en mi propia autoridad, pero el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra forma, creedme por causa de las obras en sí mismas. Ciertamente os digo, el que cree en mí, también hará las obras que yo hago. Y más grandes obras que éstas hará, porque yo voy al Padre. Lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por supuesto que lo que pidamos debe estar en perfecta armonía con el Espíritu amoroso de Dios, cuyo prerequisito es que obremos siempre cuidadosamente en obediencia a sus leyes y mandamientos, para que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo. Siguiendo en el libro de Juan, en el capítulo 15, de manera magistral y contundente, Dios inspiró al apóstol Juan a escribir. Juan capítulo 15, vamos a Juan capítulo 15, vamos a leer versos del 1 al 8 y luego saltamos al 10. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Cada rama mía que no carga fruto, Él la quita. Y cada rama que carga fruto, Él la poda para que pueda cargar más fruto. Pongamos atención especial a lo que dice enseguida en verso 3. Vosotros ya habéis sido hechos limpios de pecado, por medio de la palabra, el Evangelio, que os he hablado. Morad en mí y yo en vosotros, puesto que la rama no puede cargar fruto por sí misma, a menos que more en la vid, tampoco podéis vosotros, a no ser que mores en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que mora en mí y yo en él, él es el que carga mucho fruto, porque apartados de mí, nada podéis hacer que sea aceptable a Dios el Padre.
Si un hombre no morare en mí, él es echado fuera como rama y se marchita, y las ramas son juntadas, lanzadas en el fuego y son quemadas. Si morares en mí y mis palabras, es decir, el verdadero evangelio, moraren en vosotros, pedid lo que deseares y os será hecho. Por medio de esto, mi Padre es glorificado porque cargáis mucho fruto, y así probáis que sois mis discípulos. Si guardares mis mandamientos, morarás en mi amor, exactamente como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y moro en su amor. Por otra parte, el supervital e importante asunto de la santidad de Dios, que es la misma que Él ha planeado que nosotros, sus hijos, también poseamos, y que no es otra cosa que el increíble potencial humano hecho realidad, parece que no es algo que Dios nos otorga a plenitud durante la ceremonia del bautismo, y entonces lo asumimos como un hecho cumplido. Y es probable que resultemos engañándonos cada vez que en las Sagradas Escrituras los elegidos son miembros de la Iglesia de Dios, somos tratados como santos. Sin embargo, deberíamos de una vez por todas asumir ese calificativo como el más grande y precioso incentivo cada día para fortalecer nuestro enfoque hacia Él, como nuestra meta suprema que de manera vital necesitamos alcanzar. Es decir, cuando las Escrituras dicen que somos santos, o se refiere a los miembros de la Iglesia como santos, deberíamos entender que esa es nuestra meta a alcanzar. Podemos obtener una visión de esto en el libro de Hebreos. Si quieren, vamos allá. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y vamos a leer versos 8 al 10, que nos dicen: aunque Él fue hijo de Dios, aprendió obediencia a través de lo que sufrió, y siendo hecho perfecto, notemos que como está escrito indica no un hecho terminado, sino algo que está siendo hecho. Se convirtió en la fuente de salvación eterna a todos los que le obedecen, siendo designado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La Biblia interlineal nos ayuda a formarnos una visión complementaria y quizás más significativa por la forma como interpreta esos mismos versos de la siguiente forma. Dice: e igualmente siendo hijo de Dios, aprendió de aquello que en él avivó la obediencia, y siendo madurado, se convirtió para aquellos que le obedecen en causa plena de salvación eterna, siendo referido como el sumo sacerdote de Dios, de acuerdo con el orden de Melquisedec. Vemos pues que si Jesucristo mismo fue sometido a un proceso de maduración o perfeccionamiento, ¿cuánto más nosotros necesitamos lo mismo? Porque no tenemos los maravillosos antecedentes santos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién más autorizado que el apóstol Pedro, el líder de los apóstoles, para enseñarnos sobre la santidad que él atestiguó de Jesucristo, que por supuesto era la misma de Dios el Padre, quien en Primera de Pedro, capítulo 1, y versos 13 a 19, refleja el grado de su conversión y cuánto había cambiado en madurez, sabiduría, ternura y verdadero amor por Jesucristo y nosotros su rebaño. Preciosas cualidades que había conocido de su Maestro en forma tan personal y que en estas Escrituras nos demuestra que había aprendido finalmente,
y que ahora nos aconseja y exhorta a recibir con profunda gratitud. Y podemos apreciar también cuánto había él cambiado para gloria de Dios, demostrando un inmenso contraste con la actitud que tuvo años atrás en aquella madrugada de la última Pascua, cuando negó a su maestro 3 veces. Entonces vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 a 19. Por tanto, afirmad vuestras mentes, sed sobrios, poned vuestra esperanza plena en la gracia que ha de venir a vosotros en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no estéis conformados a las pasiones de vuestra antigua ignorancia, sino en la forma como aquel que os llamó es santo. Sed santos vosotros en toda vuestra conducta, puesto que está escrito: seréis santos, porque yo soy santo. Y si invocareis como Padre a aquel que juzga a cada uno sin favoritismo, de acuerdo con sus obras, conducíos con temor a través del tiempo de vuestro exilio. Es decir, igual que Abraham, nosotros los hijos de Dios hoy en su iglesia hemos tenido que abandonar mucho de lo que nos unía tradicional y culturalmente a nuestros familiares y amigos. Pero Dios nos llamó a desviar nuestro rumbo por este desierto de ignorancia que es la sociedad del mundo en que vivimos, a avanzar a una tierra que te mostraré, esa tierra que será la nueva tierra del mundo de mañana, gobernada por Dios y nosotros. Dios nos la ha prometido por herencia, porque somos descendencia de Abraham y gobernaremos sobre la tierra. Sabéis que fuisteis rescatados de los caminos tontos heredados de vuestros padres, no con cosas perecederas tales como plata u oro, sino con la preciosa sangre de Cristo, semejante a aquella de un cordero sin mancha o lunar. Recordemos entonces que hemos sido llamados y elegidos para alcanzar la medida y estatura de la plenitud de nuestro Maestro y Señor Jesucristo, quien es asemejado a la estrella resplandeciente de la mañana, que simboliza visiblemente la perfecta santidad reverente de Él, que es invisible hoy y que refleja la misma esencia espiritual de Dios el Padre. Por esa razón, y otra vez, el apóstol Pedro nos deja con la siguiente exhortación para que siempre nos enfoquemos en la estrella resplandeciente de la mañana. Vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versos 16 a 19. Porque nosotros no seguimos mitos astutamente inventados cuando hicimos conocido a vosotros el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos de su majestad. Porque cuando Él recibió honor y gloria de Dios el Padre y de la voz que se refería a Él por medio de la gloria majestuosa: Este es mi Hijo amado, en quien estoy bien complacido, oímos esta voz en el Monte Santo. Y tenemos la palabra profética hecha más segura. Haréis bien en poner atención a esto, como a lámpara alumbrando en lugar oscuro, hasta el amanecer del día y hasta que la estrella de la mañana surja en vuestros corazones, es decir, en las mentes. Cuando esa misma santidad de la estrella de la mañana y la estrella misma surja como ya siendo parte integral de nuestro ser resucitado. Finalmente, tomados todavía de la mano del apóstol Pedro, cuyo nombre, que significa piedra, sugería desde el principio cuando Jesús los seleccionó dentro de los 12, que había de alcanzar en su ministerio
un carácter muy similar al de su maestro, a quien las Escrituras denominan como la roca, sobre la que se construiría la iglesia de Dios. Tratemos entonces de retener los consejos que nos dejó escritos como herencia en los últimos días de su valioso ministerio en su segunda carta, capítulo 1, leyéndolos con la mayor apacibilidad posible como sigue. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer el verso 1 y luego versos 3 a 11. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a aquellos que han obtenido una fe de igual prevalencia con la nuestra en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Su divino poder nos ha asegurado todas las cosas que pertenecen a la vida y la divinidad, a través del conocimiento de Él, que nos llamó a su propia gloria y excelencia, por las cuales Él nos ha asegurado sus preciosas y grandiosas promesas, para que a través de ellas podáis escapar de la corrupción que está en el mundo a causa de la pasión, y para que podáis convertiros en partícipes de la divina naturaleza. Por esta misma razón, haced todo esfuerzo por suplementar vuestra fe con virtud, y virtud con conocimiento, y conocimiento con autocontrol, y autocontrol con inmutabilidad, e inmutabilidad con devoción, y devoción con afecto fraternal, y afecto fraternal con amor. Porque si estas cosas fueren vuestras y abundaren en vosotros, os mantendrán fuera de ser inútiles o infructuosos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien carezca de estas cosas es ciego y de vista corta, y ha olvidado que fue limpiado de sus viejos pecados. Por lo tanto, hermanos, sed los más celosos para confirmar vuestro llamado y elección, porque si hicieres esto, nunca caerás en pecado. Así entonces, habrá suficiente provisión para vuestro acceso en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.